licenciada en actuación por la Universidad de Londres en el 2015. En el campo artístico profesional se ha desarrollado durante los últimos 6 años en contextos nacionales e internacionales como actriz para cine, teatro, televisión y ópera, asistente de producción y dirección en teatro, así como directora y administradora de proyectos en artes escénicas en México, acompañando su formación profesional con talleres y diplomados en torno a la transdisciplina y actividades complementarias a la escena, como la creación de marionetas y el dramaturgismo. Ha desarrollado su trabajo teórico enfocándose en la perspectiva sociosemiótica de la práctica escénica latinoamericana, participando en congresos de corte nacional desde 2015. Muchísimas gracias, y siendo las 5 horas con 5 minutos del 9 de marzo del 2021, damos inicio a esta segunda parte del taller Introducción y herramientas para la oratoria política. Maestra Laura Tudela, la plataforma es toda suya. Gracias, muchas gracias, Luis Francisco. Buenas tardes a todas. Gracias nuevamente a las que se han unido en esta segunda ocasión, y también bienvenidas a quienes están por primera vez. Como ya lo dijeron, mi nombre es Laura Tudela y el día de hoy vamos a continuar con la capacitación, enfocándonos sobre todo del lado práctico. Sin embargo, en esta primera parte vamos a revisar un poquito de teoría y al final podrán tener un espacio en el que yo las invito a que me planteen todas sus dudas. ¿Ok? Muy bien. El orden del día sería, pues, primero dar la bienvenida, la presentación. En segundo término, revisaríamos el decálogo del orador. La segunda parte, ya que revisamos la primera parte la vez pasada. Después tendremos un espacio muy, muy breve en el que revisaremos las partes del discurso de manera general, y luego nos enfocaremos la mayor parte de la sesión en los ejercicios de voz básicos y prácticos. La vez pasada se les hizo la invitación a que, si tenían la posibilidad de que en esta ocasión tuvieran un poco de ropa más relajada, nos pusiéramos de pie en los ejercicios prácticos, ¿ok? En caso de que no sea posible, los pueden realizar sentados, yo daré la variante, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a comenzar. Brevemente, sobre todo las que son nuevas, el objetivo principal de este taller, como ya se mencionó, es el ser una introducción a la oratoria, una presentación general de sus herramientas esenciales, y también pues pretende ser una guía para que ustedes continúen explorando de manera personal la oratoria. Ahora, como reglas básicas de convivencia tenemos la escucha entre las compañeras cuando se llegue el momento de participación, como también pues hacia quienes están dirigiendo esta conferencia, el respeto a todas las participantes, es decir, no vamos a juzgar ni el actuar de nadie, ni la voz de nadie, ni el cuerpo de nadie, para que este sea un espacio seguro para todas, para explorar nuestra voz en la oratoria. Y por supuesto, la disposición a aprender y por lo tanto equivocarnos, a no buscarlo hacer perfecto, pero siempre intentar mejorar y mejorar y mejorar. Y finalmente, esta no es una regla, pero se les invita, si gustan, a tomar nota de los materiales que se pueden consultar al finalizar la clase, como también pues de tomar nota de lo que se les va mencionando o dudas que surjan a lo largo de mi participación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, brevemente, la recapitulación de nuestra primera clase. Vimos, en principio, la historia de la oratoria de manera muy general. Revisamos que el auge principal fue durante la época griega, pero sus enseñanzas permearon tanto que son la base de lo que ha sido a continuación la oratoria. Revisamos un poco sobre la importancia y la presencia de la oratoria política para la historia de México, así como algunas oradoras importantes en la historia de México y del mundo, mujeres. Y también mencionamos que la oratoria en el mundo contemporáneo
tiene mucho que ver, en principio, con la democracia, con el proceso democrático de participación de los ciudadanos, como también como una plataforma para el impulso de movimientos sociales, ya que el principio de la oratoria general es mantenernos fieles a la ética y responder a la ética. En segundo término, revisamos el decálogo del orador, escrito por José Muñoz Cota. Revisamos del punto 1 al punto número 6 y revisamos sobre todo para él qué es lo que propone como una guía de estudio, también como una guía práctica y también como una guía ética para el joven orador. Yo mencionaría sobre todo para los que nos introducimos de manera nueva, digamos, a la oratoria. El día de hoy revisaremos del punto 6 al punto número 10. Perdón, del punto 7 al punto número 10. Y realizamos un ejercicio, bueno, una serie de ejercicios para el desarrollo de la voz. Estos fueron ejercicios prácticos. Muy bien, ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a iniciar con la finalización del estudio del decálogo para el orador joven. Como les iba mencionando, este decálogo fue escrito por José Muñoz Cota en 1985. José Muñoz Cota es para muchos el más grande orador de México, no solo por el tamaño de sus discursos, sino por su larga trayectoria y el impacto que tuvo en las nuevas generaciones y en el impulso de la oratoria alrededor de México. Él fue alumno de Horacio Zúñiga y admiró muchísimo tanto a Vasconcelos como a Altamirano. Él nace en el Estado de México y en 1985 escribe el Decálogo del Orador, pretendiendo ser una guía para las nuevas generaciones de oradores y oradoras mexicanas, más allá de si fueron o no sus alumnos. Ese es el tamaño del impacto que tiene este orador en México. Entonces, ya que sus guías principales fueron Horacio Zúñiga, Vasconcelos y Altamirano, él busca reflejar estos principios en este decálogo. La primera parte que revisamos en la sesión pasada nos mencionaba sobre todo la importancia de cultivarnos, de estar siempre al pendiente de la cultura general, es decir, no solo creer que el orador solo necesita saber de su voz o solo necesita saber de un tema en específico, sino que tiene que siempre estar atento a la filosofía, a la historia, como a la literatura, como a la poesía. Nos habla también José Muñoz Cota que para él es muy importante la calidad estética con la que se presentan los datos y la información que tiene el orador. Entonces, vamos a explorar ahora cómo termina él de guiarnos, de darnos esta guía. Muy bien. El punto número 7 nos dice, tarde o temprano, el orador habla en nombre de su patria y se transforma en guía, en orientador, en maestro. La clase pasada veíamos que para él era muy importante comprender la responsabilidad de quien sube a una tribuna, ¿no? Él dice, hablar bien y hablar en público es un privilegio, pero al mismo tiempo una responsabilidad. Ahora nos menciona que esta responsabilidad es también con el país, con la patria. Entonces nos dice tarde o temprano. Entonces, más allá de que como oradores, digamos, yo me quiero introducir para la política, quizá algunos otros lo quieran hacer para simplemente los concursos, para mejorar su habla en el público en clase, etcétera, etcétera. Sin embargo, él nos dice, el orador, tarde o temprano, es decir, quiera o no, en algún momento habla en nombre de su patria. Es decir, habla por su nación, habla por los principios del país y habla también acerca de las coyunturas que está viviendo su país. Por lo tanto, se transforma en guía. Es decir, como decía él en los otros puntos, en los puntos anteriores, él muestra los caminos y el camino que respeta y que es el mejor como sociedad, ¿no? Entonces nos dice nuevamente, se transforma en guía para su patria,
en orientador, es decir, para escuchar, también un orientador escucha antes de dar un consejo, y en maestro. Un maestro enseña con el ejemplo. ¿Ok? Entonces, no solo es que el orador hable en un discurso acerca de su patria, sino también que habla desde su persona, desde su ejemplo, desde su escucha, desde lo que aconseja o lo que puede orientar a otros. ¿Ok? Entonces, para él es un punto muy importante que tenemos que tener presentes para hablar sobre nuestro país. Nuestra responsabilidad también es con la patria. El punto 8 complementa esto y nos dice, la conciencia nacionalista se manifiesta mediante la expresión. Conciencia y expresión son ejercicio vital. Ok, ahora nos dice conciencia nacionalista. Ajá. Nos dice que esta se manifiesta por medio de la expresión. ¿Cuál es nuestra expresión como oradores? La palabra. Entonces, a través de nuestra palabra, también tiene que estar manifestada nuestra conciencia nacionalista, es decir, nuestra conciencia por nuestra patria. Recordemos quiénes eran sus grandes guías para José Muñoz Cota, Horacio Zúñiga, Vasconcelos y Altamirano. Ajá, entonces, para él, el nacionalismo es una parte muy importante. No solo el nacionalismo que tenemos cuando juega México en el fútbol o en las Olimpiadas. No solo ese concepto nacionalista que apoya cuando ganamos, sino el concepto de el nacionalismo es ver lo mejor para el país, para que se avance. Por lo tanto, esta conciencia, esta reflexión tiene que estar reflejada en la expresión. Y nos dice, conciencia y expresión son ejercicio vital. Y pone en principio conciencia. Por lo tanto, nuevamente para él, lo más importante es que la conciencia vaya en primero. La reflexión va primero antes que la expresión. Sin embargo, nos dice que solo la conciencia y la reflexión no bastan si estas no son un ejercicio de expresión. ¿Ok? Entonces nos dice, es ejercicio vital, van juntas, van unidas y no pueden ser separadas. Ok. Ahora, dentro del punto 9, él nos dice, la oratoria de los jóvenes es el espejo de su personalidad. Ni se empeña ni se vende. Ok. Por jóvenes podríamos ponerle lo que gusten, ¿eh? La oratoria de las mujeres, la oratoria de los sonorenses, la oratoria de tal cosa, lo que ustedes quieran. Es el espejo de su personalidad. Nosotros nos reflejamos a través de nuestra expresión. Nuevamente, como decía, en el punto anterior, se convierte en guía, maestro y orientador. Entonces, nuestra personalidad, que está reflejada en nuestras acciones, en nuestra reflexión y en nuestra expresividad, es el ejemplo y es el espejo, muestra a los otros quiénes somos. Y él nos dice, tendría que ser nuestra personalidad algo tan valioso que no se puede empeñar y que no se puede vender. Por lo tanto, nuestra expresividad, lo que decimos dentro de una disertación, tendría que ser un reflejo de eso, un reflejo de que nosotros no empeñamos nuestra ética, ni nuestros valores, ni nuestras creencias, ni tampoco las vendemos. Como yo decía, no es el nacionalismo de solo cuando gana México, no, es el nacionalismo siempre, cuando nos va bien y cuando nos va mal. Por lo tanto, la oratoria también tendría que ser eso. Nuestra palabra está en la expresión cuando nos va bien y cuando nos va mal, cuando nos equivocamos y cuando hacemos algo correcto. Entonces, este es un punto que nos habla nuevamente de la importancia que tiene la ética en la expresión, en la oratoria. Un buen orador es ético consigo mismo también. Muy bien. Y respecto al punto 10 nos dice, no subas a la tribuna sin una causa justa que defender. No bajes de ella sin la certidumbre de la dignidad cumplida. Qué bonito.
Este creo que es mi punto preferido, me gusta mucho, cierra, casi que podrías reducir todo el decálogo a este punto, pero bueno, lo comprendes por los puntos anteriores. Es bellísimo. La tribuna, otra vez, puede ser cualquier momento, puede ser este momento que estamos todas juntas, como podría ser una plática entre la familia, como podría ser una discusión entre colegas, entre pares, y nos dice que la tribuna, otra vez, es ese privilegio y esa responsabilidad que tendríamos que subir siempre con una causa justa que defender. Y para él, otra vez, nos está hablando de justa, no solo de una causa que defender, nos dice justa. ¿Por qué? Porque otra vez, la oratoria, desde los anales de la historia, tiene que ver con la ética universal. Y nos dice, no subas a la tribuna sin una causa justa que defender. Si solo vas por la causa justa, no sirve. Tienes que defenderla. Nuestro objetivo es defenderla. Y luego nos dice, además de eso, o sea, no solo puedes subir a la tribuna con tu causa justa, ok, ya la tienes, pero luego, entonces no bajes de ella, no salgas de ella sin la certidumbre. Aquí ya es una sentencia, te dice cuál es tu objetivo como orador. Nuevamente, la oratoria es para convencer, persuadir, conmover. Entonces, la certidumbre tendría que estar en yo logré conmover, persuadir sobre esta causa justa. Esa es la dignidad cumplida. La dignidad cumplida es yo subí a defender esto y lo logré. Recordemos que esto tiene que ir acompañado a yo soy un guía, soy un orador, soy un maestro, por lo tanto, la dignidad cumplida también es cabalmente asumir la responsabilidad de lo que se dice en la tribuna. Y esto lo podríamos llevar simplemente como una enseñanza ética para la vida. No subas al teatro, no subas al podium como maestro, no subas a tal lado, no hagas las cosas sin una causa justa que defender, pero además no abandones sin la certidumbre de la dignidad cumplida. A mí me parece extraordinario, muy bello, pero también es una responsabilidad que se tiene que asumir, que se tiene que reflexionar y decir, es lo que yo busco, es lo que yo quiero, y entrenarte para lograrlo. No solo son buenas intenciones, él nos habló desde la primera parte en estarnos capacitando, en estarnos preparando para cuando llegue el momento de nosotros tomar la palabra, entonces cumplir con nuestro deber. Y al final termina como a manera de carta, de manera muy personal, nos dice, con esto sabrás, joven orador, que la palabra entraña el valor de la propia estimación, que la palabra nace comprometida con el pueblo y la clase social a que se pertenece. Es don magnífico, pero es una obligación impostergable. Maravilloso, extraordinario. A mí me gusta mucho, nos dice nuevamente, termina, pero con ya palabras como mucho más dulces, personales. La palabra, es decir, nuestra capacidad de expresión, entraña el valor de la propia estimación. Entonces nos vuelve a decir, tienes que ser fiel a ti para poder realmente ser todo esto que dijimos, estos 10 puntos. Tendría que estar primero el valor de la propia estimación, estar comprometidos con nosotros mismos y entender, comprender que la capacidad, el privilegio de expresarnos en una tribuna también es un compromiso con el pueblo, con su bienestar. Y nos dice, es don magnífico, es extraordinario, si lo quieres, si lo asumes, si vas y luchas por eso, es magnífico. Pero es una obligación impostergable. No solo se es un orador cuando nos va bien, cuando nos conviene, cuando nos escuchan.
Es una obligación impostergable. Cuando hay la necesidad de hablar, tendríamos que estar ahí, tendríamos que estar al pie del cañón y ser esos guías y esos maestros que nos dice la enseñanza de la oratoria, tendría que ser el orador. Y sobre todo el orador para México. Y la oradora, nosotras. Asumir esto es el principio para realmente poder transformar con nuestra expresión, que es el objetivo de la oratoria. Ok, bueno, en caso de que gusten volverlo a revisar, lo tendrán en la presentación de PDF, también lo pueden simplemente googlear, ponerle el decálogo del orador, José Muñoz Cota, también en caso de que quieran conocer más de él, ver algunos de sus discursos, lo pueden hacer, hay bastante información disponible. Ahora, esto fue para cerrar nuestro decálogo del orador. A continuación, me gustaría revisar de manera muy breve, de manera muy general, las partes del discurso. Me parece que esto es algo que les puede ser útil, ya que no siempre tenemos a alguien que nos prepare los discursos, entonces hay que revisarlos o simplemente darle una repasada a lo que queremos decir, a lo que queremos explicar, a lo que queremos debatir. Entonces, para esto hay que comprender nuevamente el objetivo del discurso. Entonces, el discurso, nuestra participación como oradores, es primero persuadir y conmover. Otra vez, persuadir y conmover sobre nuestra idea, sobre nuestra causa justa, ¿no? Y luego nos dice, esto se logra a través del uso correcto del tiempo. Ajá, entonces, si tenemos 5 minutos, nuestro discurso tiene que ser efectivo en esos 5 minutos, como en 3, como en 20. Y tiene que estar bien distribuido, según lo que vamos a ver a continuación. Pero el uso correcto del tiempo es una parte esencial. Después tenemos la información, es decir, la información también tiene que tener un uso correcto, una distribución correcta, y también el uso de figuras retóricas en la construcción del discurso. Ajá, las figuras retóricas, ¿cuáles son? Las metáforas, las sinécdotes, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, no solo el éxito del discurso no solo está en lo que está escrito, sino en la expresión correcta de eso que construimos. Entonces, esos son como la parte esencial. Uso correcto del tiempo, de información, figuras retóricas y correcta expresión. Ahora, vamos a dividirlo en 3 partes generales: la introducción, la hipótesis y el cierre. La introducción la vamos a dividir en 2 partes. El principio, el saludo. Ajá, el saludo normalmente se incluye una frase de apertura que sea como una especie de breve resumen o que refleje lo que vamos a decir, pero usualmente como frase tendría que ser mucho más estética, más poética, para introducirnos a lo que vamos a decir, ¿no? Es algo que nos ayuda a prestar atención a quien inicia a hablarnos. Y también el saludo tendría que incluir entonces, pues, a mencionar, por ejemplo, a las personas destacadas de la tribuna, agradecer al público, agradecer también, por ejemplo, a la mesa directiva, al juez, etcétera, etcétera, ¿no? Hay varias maneras que ustedes seguramente ya identifican, como por ejemplo, con la venia del honorable jurado, con la venia del señor secretario, etcétera, etcétera, ¿no? Esas son como maneras en las que introducimos un saludo. Pero también podemos introducir la frase. Esto es importante porque nos ayuda a plantear que no es solo, otra vez, no es un solo noticiero, no es solo palabras por palabras, no es teatro, no es ficción, no es un cuento, no es poesía. Ajá. Entonces, el saludo hace que la persona que está frente a nosotros sea real, sea cercana. Ajá, es una manera de conectar. Y después tendríamos, durante la introducción, que plantear el contexto. ¿El contexto de qué? El contexto en el que está inserto nuestra hipótesis
o nuestra problemática. Ajá. En el contexto tienen que estar presentes los datos históricos, sociales, económicos o políticos de lo que vamos a hablar. Ajá. Por ejemplo, supongamos que nuestra causa justa, que lo que queremos hablar o proponer en nuestro discurso, es impulsar áreas verdes en el centro histórico de mi ciudad. Ajá. Esa es mi idea. Eso es lo que yo quiero proponer. Esa sería mi hipótesis. Ajá. Entonces, durante la introducción, ¿de qué tendría que hablar? Tendría que hablar entonces del centro histórico, de la importancia de las áreas verdes, de los beneficios, del estado actual de las áreas verdes, ¿no? No sé, en tantas cuadras no existen más que 20 árboles, por ejemplo. Entonces, ahí tendríamos que hablar de eso, tendríamos que introducirlo. Es una parte en la que normalmente nos enfocamos en los datos duros. Después, tendríamos que plantear la hipótesis. Entonces, nuestra hipótesis es el corazón de nuestro discurso. Es lo que tenemos como objetivo. Ajá. Es nuestra opinión sobre una problemática o una propuesta para solucionarla. Ajá. ¿Por qué digo opinión? Porque muchas veces, sobre todo en el modelo griego, hay una etapa, ¿no? Hay una etapa en la que damos nosotros nuestras opiniones. Por ejemplo, cuando se está legislando, damos opiniones sobre un tema, debatimos, escuchamos, pero no hay como ninguna decisión, ajá, sino que simplemente estamos opinando sobre las áreas verdes en general. ¿Son buenas? Sí, pero a veces hay procesos en los que se pasa a una segunda etapa que es, ok, ya todos estamos de acuerdo en que las áreas verdes son importantes. Hay que decidir en dónde se ponen. Ajá. Entonces, por eso en esos momentos vamos a tener la posibilidad de presentar nuestra opinión como hipótesis. Ujú. Algunas veces no, algunas veces tendremos que irnos directamente a la propuesta de solución. Ajá. Áreas verdes en el centro histórico. Fin. Ahora, el objetivo de nuestra participación sería, pues, que el resto de las personas se convenzan de nuestra hipótesis. Ajá. Entonces, el corazón es la hipótesis y todo lo demás que vamos a construir en el discurso tendría que ir en torno a ella. Ajá. El planteamiento de la hipótesis tiene que ser claro, conciso y sin espacio para ninguna confusión. ¿Cómo? Pues simplemente, o sea, no lo vamos, la hipótesis no la vamos a llenar de cosas, no. Vamos a decir, es por ello, por lo tanto, en consecuencia, yo propongo que se incremente en un 70% la cantidad de áreas verdes que existen en el centro histórico de nuestra ciudad. Fin, punto. No necesitamos más. Tiene que estar bien clara. Tiene que ser concisa, cortita, para que quien no nos esté escuchando no se pierda eso. Ajá, tiene que estar ahí. ¿Y cómo evitamos confusiones? Pues por ejemplo, o sea, diciéndolo así de sencillo, pero las confusiones llegan cuando decimos, es por ello que pese a considerar los puntos que presentaron anteriormente, yo considero que no es correcto lo que ellos proponen, por lo tanto, las áreas verdes tienen que ser esencialmente puestas y la industria tiene que manifestarse. ¿Cuál? O sea, ¿estamos a favor? ¿Estamos en contra? No queda claro. ¿Ok? Entonces, la hipótesis del discurso tiene que estar muy, muy clara, breve, concisa y sin espacio a ninguna confusión. Ajá. Después, durante el resto del discurso, podemos ayudarnos a replantearla, a volverla a explicar, a decir, a través de metáforas. Por ejemplo, de manera muy, muy como rápida, podríamos decir, y que las calles se llenen de la risa de los niños sobre el pasto floreciendo. No necesariamente yo tuve que decir que mi hipótesis es que yo apoyo las áreas verdes, ¿no?
simplemente lo presenté como una metáfora. La gente lo va a entender, ¿por qué? Porque ya planteé mi hipótesis de manera clara. Sin eso, va a haber confusión, ¿ok? Ahora, el cierre. El cierre viene tras el planteamiento de nuestra hipótesis. Ajá. Es decir, es el resto del discurso. Después de presentar nuestra hipótesis, solo nos queda defenderla. ¿Por qué? Nuevamente, porque nuestro objetivo es persuadir a nuestros interlocutores sobre lo que yo estoy planteando. Entonces, tenemos que defenderla. Ajá, tenemos que dar más información, más datos para apoyar nuestra idea. Y de esta manera, que nuestros interlocutores nos apoyen nuestra propuesta. Lograremos esto pasando, en general, de los datos duros, de decir, necesitamos 70% más de áreas verdes, a intentar interactuar con nuestro público, con quienes nos escuchan. ¿Cómo lo haremos? Lo haremos a través de figuras retóricas, de metáforas, de hablar más como de manera personal, de dirigirnos a tú, al común, de hablar, por ejemplo, de ideas, de sueños, de sentimientos, de sensaciones. Esa es una manera en la que lograremos conmover a nuestros escuchas. Pero sobre todo, hay que intentar hacerles sentir, o sea, mostrar los puntos esenciales para mí, desde mí, y reafirmar nuestra hipótesis, reafirmar su importancia, intentar que ésta esté presente durante el resto del discurso, y ya cuando sentimos que esto se ha logrado, entonces damos una frase de cierre. Puede ser escrita por nosotros, pero normalmente se utiliza una frase de otro autor que nos apoye, como si esta persona dijera, es exactamente lo que yo quise decir, ¿no? Que esta frase se escribió pensando en los niños jugando libremente por las calles del centro histórico de manera segura, ¿no? Entonces, simplemente como para cerrar, pensemos, por ejemplo, en si ustedes recuerdan su adolescencia, si pasaron por algo así, o con sus hijos, hijas, les ha pasado que les presentan, por ejemplo, que quieren asistir a una fiesta y regresar más tarde de lo normal, ¿no? Entonces, la introducción, ¿cuál sería la introducción? Pues ellos llegan, ¿no? Y se sientan y te dicen, hola mami, hola papi, ¿qué estás viendo en la tele? Ah, sí, está bien padre. Ay, oye, fíjate que estaba platicando con mi amiga tal, ¿te acuerdas de mi amigo de la primaria, que éramos súper amigos y esto? Fíjate que ya tiene carro. Sí, está bien padre, no sé qué, bla, bla, bla. ¿Y qué crees? Hoy es el cumpleaños de tal persona. Todo esto es la introducción. Nos está dando información, nos está intentando como presentar el contexto de su propuesta, ¿no? Y entonces llega el momento en el que nos presenta su hipótesis. Su hipótesis sería, y entonces pues Clarita me dijo que si la acompaño a la fiesta de Pablito, porque hoy es su cumpleaños, y que me regreso yo con ella y con mi amigo el nuevo carro. Y ya tal vez tú contestas, sí, no hay problema. ¿Cómo evitaríamos la confusión? Así, ahí habría confusiones, porque no le ha dicho que quiere llegar más tarde, ¿no? Entonces, la persona tendría que plantear, pero regresaríamos a tal hora porque nos vamos a ir hasta las 9, ¿no? O entonces quiero ir a la fiesta, pero quiero llegar a tal hora. Tendría que ser conciso para evitar confusiones. Si aún no se ha dicho sí o no, la persona va a intentar un cierre. Si ustedes se quedan calladas, escuchando, su hijo, su hija, va a seguir hablando, porque sabe que tiene que convencerte, que todavía no has dicho que sí ni no, entonces te tiene que convencer. Entonces va a plantear el cierre. Nos va a plantear, es que los exámenes ya terminaron y terminé muy estresada y no he visto a Pablito en no sé cuántos años y la fiesta va a estar bien padre y van a estar ahí los papás de Pablito y bla, 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 bla. Ajá. Nos va a dar argumentos
para apoyar su hipótesis, para que digamos que sí. Ajá. Entonces, eso es la intención del discurso. Lo hacemos diariamente de distintas maneras. Entonces, el discurso simplemente es hacerlo con la conciencia de lo que queremos provocar para los demás, para nuestra audiencia. ¿Ok? Bueno, si hay dudas en esta parte, las planteamos al final, ¿ok? Muy bien. Ahora, vamos a realizar los ejercicios. Permítanme prender mi luz. Ok, muy bien. Ahora, estos ejercicios vamos a pasar muy rápidamente por los ejercicios de posición del cuerpo y de la respiración que realizamos la vez pasada. Quienes se puedan poner de pie, se ponen de pie. Quienes definitivamente ya no tienen más espacio, entonces otra vez la silla se va un poquito más para atrás, nos sentamos casi que a la orilla, espalda recta, las manos relajadas, no estamos con el pecho salido, con los hombros metidos, no estamos así sobre la computadora, ¿ok? Entonces, derechitos, relajados, los hombros relajados, ajá. Ok, muy bien. Perfecto. Quien guste ponerse de pie también intente sentarse tranquilos, relajar los hombros. Ok, muy bien. Ahora, estando en esta posición, vamos a sentir nuestro diafragma. El diafragma se encuentra justo debajo de las costillas y antes del estómago. Ajá. Normalmente lo conocemos como boca del estómago. Si ustedes se aprietan en esa área, como que les cuesta respirar. Ajá. O sea, si se aprietan, es como, ay, de repente no funcionó. Ajá. Ok, ese es el diafragma. El diafragma es una bolsita que está alojada ahí encima de nuestros músculos. Y es la que ayuda a los pulmones a hacer el movimiento de llenarse y vaciarse. Entonces, ahí vamos a intentar sentir que estamos respirando. No estamos respirando aquí en las costillas, arriba, ni tampoco metiendo y sacando el estómago, la panza. No, respiramos justo en esa área. Entonces vamos a intentarlo relajadas. Nuestra barbilla está a la altura, no está más arriba, no está más abajo. Tenemos los hombros relajados. Nuestra mirada está a la altura de nuestros ojos y ahí respiramos. Inhalamos, exhalamos, inhalamos, exhalamos. A continuación, vamos a inhalar, detenemos y al exhalar vamos a hacer un breve sonido, muy poquito, como de relajación. Nuevamente, inhalamos, detenemos, exhalamos. Inhalamos, detenemos y ahora sacamos ese sonido con confianza. Eso, muy bien. Una vez más, inhalamos, sostenemos, exhalamos. Eso, nos relajamos. ¿Sienten cómo se abre nuestra garganta? De repente como que sienten el sonido más vibrante en nuestra cabeza. Muy bien. Ahora, vamos a pasar a la posición entender nuestro diafragma. Bueno, esto ya lo revisamos en la vez pasada, que fueron los orígenes del sonido, en la cabeza, en el cuello, en el estómago y en la cadera. Entonces, vamos a realizar primero el ejercicio. El sonido ya salió desde nuestro diafragma. Cuando hacemos, eso es el diafragma. Ahí sale. Que sale relajada, que no tenemos que forzar nada. Ese es el sonido del diafragma. Si todavía no lo sentimos, vamos a realizar este ejercicio. Si estamos de pie, vamos a poner nuestras manos, nos vamos a recargar sobre nuestras rodillas. Entonces, nuestra espalda queda inclinada en un ángulo también de 90 grados. Si estamos sentadas, vamos simplemente a poner nuestras manos sobre las rodillas, casi que al límite de la rodilla, y vamos simplemente a irnos hacia abajo, a inclinarnos normalmente.
Nuestra espalda sigue recta, nuestra mirada está un poquito baja y ahí como que se está apretando el estómago, ¿no? De repente se siente un poco de presión. Ajá, entonces ahí vamos a respirar. ¿Ok? Si están de pie, nuevamente aquí, respiramos. Si están sentadas en esa posición, respiren. Solo intenten respirar. Notarán que es un poquito difícil, que los pulmones necesitan abrirse un poco más para llenarse. Ok, entonces vamos nuevamente a hacer el ejercicio anterior. Inhalamos y exhalamos con un sonido relajado. Inhalamos, sostenemos, exhalamos. Muy bien. Ahora, el sonido que vamos a expulsar va a ser una A fuerte. Ajá, bien abierta. No piensen ustedes en volumen. Piensen en abrir la boca. Entonces vamos a inhalar. Sostenemos. Exhalamos. ¿Sí? ¿Lo escucharon? ¿Cómo de repente se escuchó grave? ¿Ok? Entonces, otra vez. Las personas que están sentadas intenten que no están los hombros como cerrados, sino que están relajados. Las personas que están de pie, lo hacemos así. Ok, es la misma posición. Entonces vamos a inhalar. Sostenemos. Y sale una A. Eso, con confianza, no se preocupen porque se despierte el perrito, el vecino, no se preocupen. Entonces vamos a inhalar. Y ahora vamos a sacar 2A. Inhalamos. Sostenemos. Suena fuerte. Lo que tiene que pasar es que el diafragma, inhala y se llena. Y al exhalar, sale, se hunde. Entonces, tendría que ser el sonido. Bueno, déjenme ver. ¿Me ven así inclinada? Voy a intentar. A ver si se ve. ¿Ok? No sé si se logra ver cómo este movimiento se hace este movimiento, ¿no? Como si hiciéramos un abdominal. No sé si se logra ver. ¿Alguien me puede decir? ¿Sí se ve? Ok, súper. Entonces, vamos a intentarlo. Los que estamos aquí o los que están sentadas, es lo mismo. Vamos a intentar que el diafragma se presione hacia adentro cuando sale el sonido, con confianza. Entonces, inhalamos, sostenemos y Ok, muy bien. Ahora vamos a hacerlo una sola, pero fuerte y larga. Entonces, inhalamos. Inhalamos. Ok, muy bien. Ahora, vamos a intentar volver a la vertical. Los que están de pie o quienes están sentadas en nuestra vertical. ¿Ok? Nuevamente, nuestra espalda recta, hombros abiertos y seguimos respirando. Si el ejercicio lo realizaron bien, en este momento van a sentir que siguen necesitando meter más aire, que necesitan una respiración profunda. Continúan haciéndolo. Si les dan ganas de bostezar, está bien, no pasa nada. Simplemente inhalen, exhalen, inhalamos y ahora vamos a soltar la misma A primera. ¿Ok? Inhalamos, sostenemos. Muy bien. Una vez más, inhalamos, sostenemos, exhalamos. Muy bien. Ahora las dos As. ¿Ok? Inhalamos, exhalamos.
Inhalamos. ¡Ja! ¡Ja! Se tiene que seguir sintiendo el trabajo en el abdomen. Ahora, van a inhalar y van a intentar con esa voz, sosteniéndose del diafragma, van a decir su nombre, su primer nombre, ¿ok? Entonces tendría que ser, inhalamos, Laura. Sí, el sonido tiene que vibrar en toda su cabeza, tienen que sentirlo también el esfuerzo en el abdomen. Ajá. Muy bien, ahora intenten decir todo su nombre. Sus 2 nombres y sus 2 apellidos, su nombre y sus 3 apellidos, lo que quieran. Ajá. Háganlo ustedes. Inhalan. Sostienen. Dicen su nombre. Muy bien. Con confianza, abran la boca, gesticulen lo que necesiten. Ajá. Muy bien. Entonces, con esa voz, con ese sonido, vamos a realizar los siguientes ejercicios. Ahora, bueno, ustedes ya escucharon la voz del diafragma. A esto regresamos en un momento. Ok. Vamos a leer con nuestra voz sobre el diafragma el siguiente texto. Es un trabalenguas. Entonces, en teoría, pues no tiene ninguna ciencia, no pasa nada. Simplemente es decirlo con la voz. Ajá. Entonces, vamos a inhalar. Y jamás juntes a jinetes con los jóvenes germánicos, ni generes germicidas, ni congeles gelatinas, ni ajusticies a juristas en sus juntas judiciales. ¿Ok? Solo es esa voz, solo con esa voz, nada más. Ok, muy bien. Ahora, si gustan, pueden, quien guste, desactivar el micrófono para que los pueda escuchar. Ahora, vamos a seguir a hacer esto mismo con la misma voz diafragmática, pero poniendo las comas. Vamos a respetar las comas. A esto le vamos a llamar del proceso darle sentido. Ajá. Que solo es respetar las comas. No nos importa nada más, ¿ok? Entonces, quien guste puede desactivar su micrófono, bueno, activarlo para que lo digan conmigo. Muy bien, entonces inhalamos. Y jamás juntes a jinetes con los jóvenes germánicos, ni generes germicidas, ni congeles gelatinas, ni ajusticies a juristas en sus juntas judiciales. Ok. Como pueden ver, pese a que es un trabalenguas y que en teoría no tiene sentido, ya se escucha distinto. Ajá. Ahora, a esto, al hecho de que con una respiración damos todo el texto, le llamamos tirada. Que es lo que nos ayuda a que suene con sentido. Ajá, entonces tenemos que saber cuál es la capacidad de nuestra respiración para dar el tamaño de la tirada. Así vamos a dividir el estudio de nuestros discursos. Ahora, vamos a pasar a una tercera etapa, a la que le llamamos dar intención. Ajá. Intención es, pues no necesariamente pensar en sentimientos, sino simplemente decir qué es lo que estamos diciendo. Ajá. Entonces, jamás juntes a jinetes con los jóvenes germánicos. ¿Qué podría ser? De manera muy general, una negativa, ¿no? Un jamás, un nunca. ¿Ok? Entonces, ahí tiene que ser fuerte. Siguiente, ni generes germicidas ni congeles gelatinas. Quizá esto es un consejo. Ajá. La tercera parte, ni ajusticies a juristas en sus juntas judiciales. Podría ser hasta un chiste, podría ser simplemente también una especie de recomendación. Ajá. Entonces, vamos a decir el texto ahora con la voz, respetando las comas y dándole este sentido. Entonces, inhalamos. Y jamás juntes a juristas con los jóvenes germánicos, ni generes germicidas, ni congeles gelatinas,
ni ajustícies a juristas en sus juntas judiciales. Ok, ¿qué pasó ahí? Ya es un trabalenguas, ¿cierto? Pero ya suena distinto. Ya hay otra cosa. Está pasando algo más. Esto es la capacidad que tiene el orador. ¿Y qué necesitó? 3 cosas. Buena colocación de la voz, respetar las comas, es decir, darle sentido, y darle una intención. Nada más. ¿Ok? Vamos a intentarlo con otro texto. Aquí tenemos el juramento a la bandera, que ya no sabemos, que hemos dicho 1000 veces, pero que siempre se han ido a las ceremonias de los niños, siempre es bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y nuestros hermanos, ¿no? Este cantadito. ¿Qué hace un orador? Un orador le da sentido y le da intención. Ajá. Entonces, vamos primero, primera etapa, decirlo solo con la voz diafragmática. Entonces, inhalamos. Y bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. ¿Ok? Muy bien. Esa fue la pura voz diafragmática. Una voz bien colocada. Ahora, vamos a darle sentido. Respetemos las comas. Ok, vamos. Inhalamos. Y bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Ok, segunda etapa, va. Y ahora la tercera etapa, darle intención. Entonces, este es que un juramento. Entonces, es algo que sentimos, que viene desde nosotros. Y aparte le estamos hablando a México, a que siempre vamos a estar ahí, a que vamos a ser fieles a los principios, vamos a pensar en el legado de nuestros héroes, ¿ok? Entonces, vamos a intentar darle una intención con estos otros 2 elementos, ¿ok? Vamos a ver. Inhalamos. Y bandera de México, legado de nuestros héroes, símbolo de la unidad de nuestros padres y de nuestros hermanos. Te prometemos ser siempre fieles a los principios de libertad y de justicia que hacen de nuestra patria la nación independiente, humana y generosa a la que entregamos nuestra existencia. Ya no suena el juramento de la bandera que dicen los niños, ¿verdad? ¿Y cómo lo hicimos? Fácil. Buena colocación de la voz, darle sentido a las palabras y darle una intención a nuestro mensaje. ¿Ok? ¿Lo intentamos con un último? Muy bien. Este es un poema. Es un poema de Horacio Zúñiga que se llama Lengua de Maravillas y habla de México, del español, perdón. Ok, vamos a leerlo otra vez. Primera etapa, solo voz diafragmática. Entonces, inhalamos. Exhalamos para relajarnos. Es muy bien. Ok, inhalamos. Y lengua de maravillas, lengua de sortilegios, de insólitos prodigios y de esplendores regios, suave como la seda, clara como la miel, lengua que es pebetero de azules florilegios, lengua que es un estuche de límpidos arpegios, donde coruzca el alma con lumbres de joyel. Ok, eso fue simplemente nuestra voz diafragmática. Ajá. Bien. Esto podríamos, por ejemplo, esa voz la podríamos identificar cuando solo es la voz plana, pero bien colocada. La identificamos muchas veces en ceremonias, cuando presentan a las personas como de manera muy neutra
o cuando se dan los honores a la bandera, de manera muy neutra, pero bien colocada la voz. Ajá. Entonces, nosotros ya sabemos que la segunda etapa sería darle sentido a las palabras. Ajá. Vamos a respetar otra vez las comas de este poema. Entonces, inhalamos y lengua de maravillas, lengua de sortilegios, de insólitos prodigios y de esplendores regios, suave como la seda, clara como la miel, lengua que es pebetero de azules florilegios, lengua que es un estuche de límpidos arpegios donde coruzque el alma con lumbres de joyel. Ajá. Aquí podemos ver claramente cómo hay frases cortitas, como ya tiradas más largas, ¿no? En los últimos 2 párrafos no tienen coma. Perdón, los últimos 2 renglones. Ahora, vamos a darle una intención. Nos está diciendo lengua de maravillas y habla del español. Entonces, para él es una invocación, es un poema, una manifestación de amor y de pasión por la lengua. Ajá. Sortilegios de magia, insólitos prodigios, de milagros, suave como la seda, el color de la miel, pebetero de azules florilegios, ¿ok? Nos está provocando sensaciones, colores, olores. Vamos a intentar imaginarnos, ¿ok? Así le daremos la intención. Muy bien. Vamos a inhalar. Y lengua de maravillas, lengua de sortilegios, de insólitos prodigios y de esplendores regios, suave como la seda, clara como la miel, lengua que es pebetero de azules florilegios, lengua que es un estuche de límpidos arpegios, donde coruzque el alma con lumbres de joyel. ¿Ok? Y de ahí podríamos darle las intenciones que quisiéramos. Esta fue una primera lectura, lo que nos salió del alma, digamos. Pero el orador estudia lo que va a decir, lo perfecciona su intención, ¿ok? Entonces, a partir de aquí, ustedes ya tienen los principios, sobre todo de la voz. De la voz, ya saben en qué orden tiene que ir un discurso, etc. ¿Cuál sería la siguiente etapa que ustedes podrán explorar? Sería entonces ya darle no solo la intención, sino acompañarla del cuerpo, porque también existe el lenguaje no verbal. Entonces, para pasar a eso tendríamos que liberar el cuerpo, como está en la foto, bailando, brincando, lo que quiera, pero liberar el cuerpo. Tener la confianza de abrir nuestras manos, de moverlas y sobre todo de mirar. La mirada es esencial para comunicarnos con nuestros escuchas y para proyectar lo que queremos decir y sobre todo, otra vez, persuadir y conmover. ¿Ok? Bueno, por mi parte es todo. Yo les agradezco a todas por hacer los ejercicios conmigo. Y aquí les dejo mis datos. Tienen mi correo, mi teléfono, en caso de que necesiten algo. O simplemente, si gustan seguir como un poco de mi carrera, de mi trabajo, está mi Instagram, ¿ok? Y ahora, si todavía hay tiempo, me gustaría abrir para que ustedes me den todas sus dudas, comentarios, lo que necesiten. Muchas gracias. ¿Algún asistente? Taller muy excelente para nosotros como candidatas y para mí es nuevo cómo voy a llevar dentro de la campaña los mensajes hacia la comunidad y creo que esto es una magnífica idea